Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie y hoy voy a presentar mi video ensayo de la asignatura de Humanidades 3. El tema del que yo les voy a hablar es la experiencia del humano. El objetivo de esta reflexión es analizar cómo nos entendemos a nosotros mismos a partir de diferentes ideas filosóficas, desde la más antigua hasta las más actuales. Pero no se trata solo de teoría, sino también de relacionarlo con nuestra vida cotidiana y con el mundo en el que vivimos hoy. Al final les voy a presentar un mapa conceptual donde se integran todas las ideas para ver cómo se conectan entre sí, como cómo se aproxima el asombro y a la reflexión. Para empezar, tenemos que hablar del asombro, también conocido como el trauma. Los filósofos como Platón y Aristóteles decían que el asombro es el origen de la filosofía. Es ese momento en el que algo nos sorprende y nos hace cuestionarnos todo, incluso nuestra propia existencia. Aquí es importante diferenciar dos tipos de reflexión. La del primer grado, que es la científica y busca explicar cómo funciona el mundo, y la de segundo grado, que es la filosofía, donde el ser humano se cuestiona a sí mismo. Como decía Sócrates, una vida no examinada no vale la pena vivirla. Si no reflexionamos, podemos quedarnos atrapados en lo que se llama la cárcel de los prejuicios, repitiendo ideas sin realmente entenderlas. A lo largo de la historia, la idea de lo que significa ser humano ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, los Tlamatilime, sabios de la cultura nahua, buscaban la verdad a través del arte y la poesía para darle sentido a la vida, donde en la Grecia clásica Aristóteles definía al ser humano como un animal político, es decir, alguien que necesita vivir en comunidad, pero no hablando de política o de gobierno. Después de la modernidad, Julien Offray de la Matrix propuso la idea del hombre-máquina, donde el ser humano es visto como un conjunto de procesos biológicos. Y más adelante, con el existencialismo, Jean-Paul Sartre nos dice algo muy importante, que el ser humano es un proyecto. Esto significa que no nacemos con un destino fijo, sino que nos construimos con nuestras decisiones. A esto se le llama performatividad, la idea de que el humano no es algo que ya está definido, sino algo que vamos creando constantemente, como somos los arquitectos de nuestro propio futuro. Sin embargo, también debemos reconocer que no todo el ser humano es positivo. Existen cosas como la violencia, el odio o la indiferencia que nos hace perder nuestra humanidad. Esto lo podemos ver hoy en día en la sociedad, en la forma en la que a veces tratamos a las demás. En lo personal, esto me hace reflexionar sobre cómo trato a las personas y cómo mis acciones también pueden afectar a otros. Porque ser humano no es solo existir, sino actuar con responsabilidad y empatía. Como pueden ver, todo empieza con el asombro, que surge ante lo desconocido, o sea, cuando vemos algo que no entendemos o que nos sorprende. Eso hace que se rompa la familiaridad, es decir, cuando dejemos de ver las cosas como normales y empezamos a cuestionarlas. Por eso se dice que es el origen de la filosofía, porque a partir de ahí nace la curiosidad por entender. Después pasamos a la reflexión, que hay dos tipos. La del primer grado, que es el científico y se encarga de explicar el mundo, o sea, cómo funcionan las cosas. Y el segundo grado, que es el filosófico, donde ya no vemos hacia afuera, sino hacia nosotros mismos. Aquí nos cuestionamos cosas como quién soy, o qué estoy haciendo con mi vida. A esto se le llama vida examinada, porque ya no solo vivimos, sino que pensamos en lo que hacemos. Y esto nos lleva a la experiencia del humano, que es básicamente entender quiénes somos y cómo vivimos. Después se relaciona con la historia y la ética, porque aprendemos del pasado y se nos ayuda
a tomar mejores decisiones en el futuro. Y al final llegamos a una reflexión personal donde pensamos en nuestras acciones y en ser conscientes con empatía y responsabilidad. En conclusión, la experiencia del humano comienza con el asombro y esto nos lleva a reflexionar y nos ayuda a entender quiénes somos a lo largo de la historia. Estas ideas han cambiado, pero todas coinciden en que nuestras decisiones son los que nos definen. En lo personal, esto me hace pensar en cómo vivo y en cómo trato a las demás personas, porque ser humano no es solo existir, sino actuar con conciencia y empatía. Y esto fue todo por mi video de la experiencia del humano. Muchas gracias.